algo más. A ver, Anamnesis, historia clínica en general, ¿no? Inicia siempre la historia clínica con la anamnesis, después el examen físico. De esa conjunción vamos organizando el diagnóstico. Y muchas veces, si nos hace falta para algo, pues ahí vienen los exámenes auxiliares, ¿no es cierto? Para llegar a un diagnóstico y, por supuesto, un tratamiento para resolver el problema. Entonces, bien, entonces esto ya lo habíamos hecho. Habíamos dicho que la parte de la anamnesis es una de las partes más difíciles, diría yo, pero que hay que aprender a manejarlas porque eso es el pan de cada día con cada uno de los pacientes que vayamos a ver, ¿no es cierto? Incluso, miren, la medicina no está aislada de la vida en general, del idioma, las palabras lo dicen mucho, o todo, de la forma de desenvolverse, la forma de hablar. Siempre hay que tratar de hablar cronológicamente y lo más ordenado posible y lo más descriptivo posible, ¿no es cierto? Entonces ya hemos visto los problemas que pueden haber con la anamnesis si es que no se hace adecuadamente. Y en el examen físico también ser acuciosos, ser minuciosos, porque básicamente los datos que vamos a obtener vienen de la observación que tenemos del paciente, ¿no? Y esos son detalles, hay gente que nace, ¿qué diré?, con esta cualidad innata, ¿no? Como dice la gente, de una mirada ya te ha, pero hecho un barrido total, está chascosa, peinada, ropa sucia, qué color, bueno, en fin, detalles mínimos, ¿no es cierto? Pero hay otros que no somos tan observadores, pero eso se va entrenando. Y entrenando para lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, a los policías, los ponen ahí parados en el aeropuerto mirando a la gente, aparentemente uno dice, estos están perdiendo el tiempo, ¿no es cierto? Pero los están entrenando pues a observar a las personas, a ver quién va nervioso, quién va con poco equipaje, quién tiene alguna actitud sospechosa, y seguro que si lo van a registrar está llevando drogas o cosas ilegales, ¿no es cierto? Entonces igualmente nosotros, ¿no? Si viene un paciente caminando con sus taquitos bien derechito y después te refiere a vértigos, un poco dudoso, ¿no? De que este paciente esté con inestabilidad o con vértigos, si lo ves que está caminando perfectamente. Si viene ahí un paciente que ve ahí agarrándose la cara y que no puede ni hablar, cuando le preguntas le codea al acompañante para que hable por él, y lo poco que pueda hablar, uno siente una voz atragantada, uno ya dice, este tiene un absceso periapital, ¿cierto? Entonces, o de mirarle la carita, ya tiene una facies adenoidea, una facies de Down, en fin, entonces, todo eso también hay que irlo entrenando y ser un poco observadores. Y por cierto, cuando describan el examen físico, lo estamos haciendo parte por parte, ¿no es cierto? Pero cuando lo registren, es muy importante también poner detalles positivos y negativos para cerciorarse. Y un detalle muy importante, como vamos a ver en los exámenes, sobre todo de imagenología, y cuando veamos al paciente, entonces ser descriptivos, total. Y para no olvidarse detalles, lo mejor es exactamente como leyendo un libro, leyendo una hoja, de arriba, de izquierda a derecha, y van bajando y van describiendo. Por ejemplo, aquí este muchacho, en la frente normal, no hay lesiones, cejas simétricas, ojos simétricos, si tuviera equimosis la describen, la pirámide en este caso está bien, pirámide nasal, si fuera un trauma, ¿no? Está laterovírico, etc. Y van describiendo así el labio simétrico, en fin, van describiendo total hasta, y así no se les olvida los detalles, ¿bien? Entonces, en la inspección, muy importante a definir, detallar, inspección es lo que vemos, ¿no? Pero, como les digo, ser un poco acuciosos, a veces vemos y no sabemos lo que vemos. Entonces ahí viene el detalle de la observación, tratar de buscar forma, color, simetría, y
si hay deformidades en la estructura, en la cara, en la radiografía que estamos examinando. Muy bien, la palpación, igual ya saben, es con el tacto, y que no solamente ya nosotros que manejamos cavidades profundas y oscuras, entonces no siempre va a entrar nuestro dedo para poder palparlo, entonces a través de un instrumento duro, una cureta, un hisopo o algo, podemos tocarlo y sentir todo lo que la palpación de los dedos nos da. En la palpación sentimos temperatura, textura, puntos dolorosos, sensibilidad, movilidad, y pulsos también se pueden palpar. Si uno lo hace con un elemento sólido, que no sea el tacto propio, lo único que perderíamos sería la temperatura, ¿no? Pero todo lo demás podemos sentir qué cosa es lo que tiene. La percusión, creo que ya lo habíamos dicho también, la percusión es emitir un sonido a través de pequeños golpes, y los sonidos nos dan idea qué cosa hay debajo de la estructura que estamos palpando. Muy bien, entonces siempre recuerden, la laringe y faringe está en el cuello, entonces hay que examinar también el cuello. Tanto la inspección como la palpación, palpar adenopatías, deformidades, etcétera, buscar masas, pulsos, deformidades, y la auscultación. También ya lo habíamos dicho que auscultación, mucha gente solo cree que es escuchar con el estetoscopio, ¿no? Nosotros lo usamos poco, pero escuchar, y podemos escuchar tantas cosas, escuchar cómo respira, ¿no? Si el paciente está así, no sé, ese paciente está cansado o algo le pasa, tiene dificultad para respirar, tiene voz nasal, la nariz está obstruida, tiene la voz de patata caliente, que significa que algo está atragantado en la orofaringe, disfonía, que es propia de cuerdas vocales. Donde escuchemos disfonía, ya nos está cantando de que estoy en las cuerdas vocales, no puedo estar en otro lado para poder producir disfonía, por ejemplo. Estridor, en fin, tantos otros detalles que podemos oír a la auscultación. Muy bien, entonces, silbidos, flujo de aire, estridor, tipos de voz, tantas cosas que se pueden sentir con la auscultación y no necesariamente con estetoscopio. Entonces, en los exámenes auxiliares, solemos usar con mucha frecuencia y desde hace mucho tiempo son las radiografías. Ustedes saben que eso es por la emisión de rayos X que sale en una lámina con diferentes tintes. Entonces, y básicamente la radiografía nos da mucha información de forma ósea, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una tomografía de Waters en la que vemos, miren ustedes, bueno, las órbitas, la pirámide nasal, el septum nasal, la boca, en fin, los senos paranasales, en este caso se ven mejor los maxilares. Pero no se ve tanto las partes blandas. Entonces, por ejemplo, si es que este paciente tuviera el tabique desviado en la parte cartilaginosa, no nos ayudaría mucho, solo nos estaría informando cómo está el vómer y la lámina perpendicular del etmoides. Y algo también, que creo ya les dije la clase pasada, es muy importante saber lo que uno quiere para pedir lo que quiere y por supuesto recibir lo que quiere, ¿cierto? Me gusta hacerles la comparación como cuando vamos al restaurante. Ustedes no van al restaurante y le dicen, oiga mozo, tráigame comida, ¿no? ¿Qué les traería? Y el cocinero les manda lo que le da la gana, si a ustedes les gusta bien y si no les gusta, también, ¿cierto?
Pero si ustedes son específicos y le dicen, no sé, quiero un ceviche bien picante, con poca cebolla, con, no sé, sin canchita, con canchita, y yo qué sé, todos los detalles, les van a traer lo que ustedes quieren, ¿sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando pedimos exámenes auxiliares hay que saber qué examen pedir. Por ejemplo, es muy común que, no sé, médicos, estudiantes, internos, piden, por ejemplo, a ver, sospecho tabique desviado, le pido una radiografía de tabique. Esa radiografía no existe, esa incidencia no existe. Entonces, cuando mandan eso al radiólogo, pues el radiólogo a veces les manda radiografía de huesos propios de la nariz o de senos paranasales. Es exactamente que el cocinero les manda lo que se le ocurre, ¿no es cierto? Pero si ustedes saben lo que quieren, hay que saber pedir. Entonces, si ustedes quieren saber patología de senos paranasales, entonces hay que pedir rayos X de senos paranasales. Cuando nosotros escribimos eso en la orden de radiografía, senos paranasales, el tecnólogo, el radiólogo nos manda dos placas. Una esta, que es la Waters, y otra la Kaplan. Esta otra, ¿verdad? En la que se ve mejor los senos endimoidales, los senos frontales, y se ve más distorsionado, por ejemplo, los senos maxilares. Y también se ve parte del septum nasal. Entonces, cuando pedimos radiografía de senos paranasales, el radiólogo nos manda dos placas, Waters y Kaplan. ¿Muy bien? Eso hay que saber. Ahora, y eso lo piden, pues, por ejemplo, ¿no? Quieren saber si está el paciente con sinusitis, entonces para eso le piden esa placa. Ahí ven los dos tipos de placas. Las primeras que hemos visto son normales, en cambio aquí, si ustedes ven comparativamente, por eso, como les decía, hacer ese barrido, este seno no está igual a este. El seno maxilar derecho está libre y el izquierdo está ocupado. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, apareciera un pequeño quiste a nivel del seno maxilar izquierdo. Y en fin, vamos a ir en el transcurso de las clases ir viendo qué tipo de patologías vamos a ver, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, aquí el seno maxilar, pero se ve que hay como un reborde más grueso. Y aquí, miren, porque el seno viene hasta aquí, entonces este pedazo está ocupado, entonces eso es un nivel hidroaéreo. ¿Qué quiere decir? Que hay algún tipo de líquido en el piso del seno maxilar. Por el otro lado, doctor. Visto. Igualmente, miren, aquí hay un nivel hidroaéreo, igualmente en el otro seno maxilar. Y ahora, esta radiografía, ¿qué les parece? A ver, ¿qué ven ahí? Es una radiografía lateral de la nariz. Miren la región frontal, el seno frontal, y aquí a continuación, aunque está muy penetrada, serían los huesos propios de la nariz. Y lo toman a veces de ambos lados, ¿no? Derecho e izquierdo. Esto es para ver si hay fractura de los huesos propios de la nariz. Entonces, cuando sospechamos de fractura de huesos propios, alguien, no sé, ha recibido un rodillazo, un derechazo, le pedimos radiografía de huesos propios de la nariz. Entonces vienen igualmente dos placas, una la Waters para ver la pirámide. Ustedes pueden ver aquí el reborde óseo, si está simétrico o está torcido o se ven trazos de fractura. Y el otro, el anterior que hemos visto, el lateral. Entonces, cuando deseamos saber cómo están los huesos propios de la nariz, pedimos huesos propios de la nariz, que viene lateral, aquí hay un pequeño tracito de fractura,
Y aquí en la Waters se ve muchas veces la discontinuidad de los huesos de la pirámide. Muy bien, ahí hay otra lateral. Otro examen muy frecuente que solemos pedir son las tomografías, ¿no? Ya saben que en relación a los rayos X tiene la ventaja de que eso viene en múltiples cortes, generalmente a 5 milímetros, entonces nos dan muchas imágenes y en diversos cortes, ¿no? Corte sagital, corte frontal, cortes, bueno, en diferentes formas. Y también igual, hay que saber qué pedir. No van a pedir tomografía de cráneo, por ejemplo, para ver la nariz. Entonces, pedimos tomografía de senos paranasales y además en las tomografías son con o sin contraste. Las que suelen ser más útiles para nosotros son las sin contraste. Pedimos con contraste si es que sospechamos que, por ejemplo, un tumor vascularizado o algo así para definir la imagen y si ese tumor está vascularizado. Pero lo que más usamos, tomografía de senos paranasales sin contraste. Entonces ya vamos a ir viendo la tomografía, como les dije, vienen en cortes en diversos ejes. Bueno, por ejemplo, aquí miren el tabique, aquí un poco engrosado, este cornete inferior está normal, este cornete inferior está más grueso o más grande. Incluso el cornete cuando está agrandado a veces se empuja el tabique y hay una desviación sectaria. ¿Bien? Entonces ahí se ven los senos libres. En el otro corte, miren, se ve el tabique, en este caso se ve derechito, cornetes inferiores. Miren, aquí vemos ocupación parcial de los senos maxilares de ambos, es una sinusitis maxilar bilateral. Igualmente podemos ver, por ejemplo, esto ya debe ser un tumor. ¿Por qué? Porque hay ruptura de huesos, ocupa todo el seno, en este caso maxilar, la fosa nasal, y el otro igualmente. Entonces puede ser también una poliposis nasal, aquí hay una sinusitis etmoidal. Aquí miren, ocupación total del seno maxilar y parcial del seno maxilar izquierdo, y de las fosas nasales está. Y si se fijan bien, miren, el seno esfenoidal, por ejemplo, hasta aquí está ocupado parcialmente también los senos esfenoidales. Aquí suponemos que es una tumoración maligna porque miren, ya no hay anatomía. El seno maxilar ha perdido totalmente su forma y ya no hay los huesos que le dan forma, o sea, hay una destrucción ósea de los senos maxilares y esta masa está creciendo hacia el edemontes y hacia la fosa nasal. Entonces, nos da muchos detalles. Esto, mire, es una tomografía con contraste y nos está informando por este tipo de imagen que es un tumor bastante vascularizado. Es un inmenso tumor, prácticamente ocupa todo, hasta acá un nasofaringio, nariz, todo. Entonces, de esa forma nos son útiles las tomografías. Igual aquí un tumor, miren, de la nariz que se ha subido hasta el cerebro. Casi un cuarto del cerebro está ocupando ahí. Y los senos maxilares están bien, cornetes inferiores bien, un septum aceptable, pero la tumoración está más de la zona superior, ¿no? Etmoidal hacia el cerebro. Bueno, hay más cortes. Miren, este tumor, por ejemplo, está creciendo hacia el ojo. Está empujando el ojo y ha roto la lámina papilácea y se está entrando ahí a los senos, no digo ya a la otra. Un tabique desviado, un cornete atrófico, senos pequeños. Muy bien, entonces la tomografía igualmente vamos a irlo viendo en cada una de nuestras rotaciones seguramente, dependiendo de qué es lo que tiene cada uno de los pacientes. Y como ya les digo, la destrucción ósea que podemos encontrar en la radiografía o tomografía nos sugiere mucho de un tumor
maligno, con destrucción. Muy bien, entonces vamos a recordar algo en relación ¿qué dice? La nariz es parte inicial del aparato respiratorio. El aparato respiratorio empieza aquí, en las narinas, recorre toda la fosa nasal, entra en la faringe, luego en la laringe, tráquea, bronquios, etc. Entonces, a lo que nos vamos a abocar básicamente es la vía aérea superior, y en este caso, la nariz. Bien, entonces, la nariz, ¿qué es la nariz? Es una prominencia osteocartilaginosa en el medio de la cara, ¿cierto? Que tiene forma piramidal, ya lo hemos repetido también. La base sería las narinas y la columela. Caras laterales formada por huesos propios, cartílagos laterales y cartílagos alares. Y una pared posterior que prácticamente es virtual. Y el vértice donde se une. Entonces aquí está el dibujito, huesos propios de la nariz, los cartílagos laterales, cartílagos alares, que forman las paredes externas de la pirámide nasal. Bien, sus relaciones. La parte superior de la nariz está en relación a la fosa craneal anterior, ¿no? Y en la parte inferior, prácticamente el piso de la fosa nasal es el paladar, tanto blando como óseo. En las paredes laterales están los senos paranasales. ¿Qué significa senos o seno? Palabra. Cavidad. 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 Eso, es un espacio, es una cavidad, un espacio se llama, ¿no? Entonces, en este caso, los senos paranasales y senos, una cavidad, un espacio. Para, ¿qué significa? Junto. Eso, junto, al lado, ¿no es cierto? Nasales, junto a la nariz. Entonces son espacios adyacentes junto a la nariz. Y tenemos varios senos paranasales. Y el aparato lacrimal también está, porque ustedes saben que aquí en el ángulo del ojo están las carúnculas lacrimales, entra casi a los huesos nasales, ahí está el saco lacrimal, y luego desciende el conducto hasta el meato inferior. Entonces, por cierto, cuando uno llora, le sale mucho moco, ¿no? ¿Es moco o es lágrima? ¿Qué es? Lágrimas, ¿no? Entonces hay gente que piensa que es patológico que le salga tanto moco, entre comillas, cuando llora. Lo que pasa es que las lágrimas, como se producen más, pues también están drenando más, ¿no es cierto? Muy bien, ya hablamos también del eje nasal. Es un detalle importante que determinar para ver si la nariz está normal o no. El eje nasal, una línea generalmente imaginaria, o cuando la vemos, o a veces a simple vista se ve una línea, ¿no? Un brillo que divide la nariz en dos porciones. Esa línea debe ir de aquí, de la parte central de la zona interciliar, a la punta de la nariz y aquí a la puntita del plieguecito que tenemos en el lado. Entonces lo que tenemos que ver, simetría a un lado, simetría al otro lado. Entonces si está rectito, es un eje normal. Pero si tuviera cierto grado, o a veces es monstruosa la desviación de la nariz, vamos a hablar de laterorrinea, o sea, la nariz que está lateralizada. Puede ser laterorrinea derecha, laterorrinea izquierda. Y importante fuera de saber que la pirámide está desviada, este eje nasal nos ayuda porque en ese eje debe estar el septum nasal, el tabique nasal. Ya saben que es diferente septum y tabique, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bien. Y la nariz, mirándola por la parte interna, la cara lateral, está formada por cornetes y meatos. Los cornetes son unos
pequeñas protuberancias. El cornete inferior es un hueso independiente y los otros son pequeñas huesitos encorvados que salen del etmón, ¿no? Entonces, si lo ven así lateralmente, se ven como salchichas, ¿no es cierto? Pero si lo ven frontalmente, como lo vamos a ver, básicamente se ven como unas bolitas. Si vemos la cabeza del cornete inferior y el cornete medio. Entonces es importante recordar que tenemos cornetes. También suele ser relativamente frecuente que, y viene nada más, que doctor de Chumbivilca me ha dicho que tengo un tumor o que mi hijo tiene un tumor en la nariz. Cuando le miran simplemente es un cornete que está un poco grande, ¿no? Entonces saberlos reconocer, adaptarse a verlos y cuál es un tamaño adecuado. Entonces no le dirán que tiene un tumor, sino cornete inferior derecho, está un poco grande, bueno, visiten al otorrino, pero ya no lo miran tan asustado como digo. Entonces tenemos cornete inferior, cornete medio, cornete superior. Los espacios debajo de los cornetes se llaman meatos. Este espacio entre el cornete inferior y el piso de la fosa nasal es el cornete inferior. Aquí en la tercio posterior, ahí es donde drena el saco lacrimal. ¿Bien? Ahora, el espacio entre el cornete medio y el cornete inferior se llama meato medio. Y el espacio entre el cornete superior y el cornete medio se llama meato superior. La importancia, como ya les acabo de decir, de que en el meato inferior drena el conducto lacrimal, aquí en el meato medio drena la mayoría de los ostiums de drenaje. Ostium es un hueco, un orificio por el cual drenan las secreciones de los senos paranasales. Entonces aquí drena el del seno maxilar, los senos etmongales anteriores y el seno frontal, ¿no? Y aquí más atrás drena la secreción del seno esfenoidal y de los etmongales posteriores. Entonces, ya lo hemos repetido también, la nariz empieza en las narinas y termina en la coana. El techo de la fosa nasal es una lámina ósea cubierta de mucosa y justamente está en relación a la fosa craneal anterior y ahí está el bulbo olfatorio. ¿Qué par craneal es ese? El olfatorio. Primer par craneal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el responsable del olfato? Por eso que entre las funciones de la nariz está el olfato y estas fosas. ¿Qué significa fosas? Una cavidad también, ¿no? Pero que tiene un inicio y un final. Entonces, las fosas nasales es por donde fluye el aire. Este flujo del aire, tanto de entrada como de salida, ¿qué se llama? Respiración. ¿Ya? Entonces, respiración. A veces al paciente le dicen respira y se quede media hora ahí aguantando la respiración. Respirar es que entre aire y que salga aire, ¿no es cierto? O sea, fluir del aire. Muy bien, entonces ya tienen aquí. Y detrás de la coana hay una pequeña protuberancia, es el torus tubarius, y ahí está la salida de la trompa de Eustaquio, que viene del oído, ¿cierto? Entonces ahí está muy importante recordarla y reconocerla. Y luego viene pues la nasofaringe, que está a la altura de la nariz, la orofaringe, que es la faringe que está a la altura de la boca, y la hipofaringe, que está más abajo, o también laringofaringe, porque está en relación a la laringe, ¿no? Muy bien, entonces fosas nasales son dos cavidades excavadas en el macizo facial, alargadas, divididas por el tabique nasal, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos mencionado. Y la coana son los orificios posteriores de la nariz, donde termina la nariz y donde
ahí empieza la nasofaringe. Está formada por el vómer en la parte ósea de la nariz, las alas del vómer, el esfenoides y el paladar óseo. Muy bien. Entonces, bien, el tabique nasal, viéndolo lateralmente, estamos, ya hemos dicho, lámina perpendicular del etmoides, vómer, cartílago cuadrangular. Y delante, la parte anterior, y narinas, goana, y aquí se ve la trompa de Eustaquio. Muy bien, entonces, la vascularización de la nariz. La nariz es un órgano bastante vascularizado. Por eso es que cuando pasa algo en la nariz, a veces sangra muchísimo, ¿cierto? Entonces, está irrigada por parte de ramas del sistema carotídeo externo y por parte de ramas de la carótida interna. Entonces, de las ramas de la carótida externa tenemos la arteria nasopalatina, la esfenopalatina, las arterias faciales. Y de la carótida interna, las etmodales anteriores y las etmodales posteriores. Muy bien, aquí igual, las arterias, miren, los troncos importantes que irrigan la nariz, la etmodal anterior, etmodal posterior y la esfenopalatina. Si estos vasos tan gruesos se lastiman, se rompen, entonces el sangrado es bastante intenso, que lo vamos a ver después. Y estas ramas a su vez van dando ramas más pequeñas y se juntan, se anastomosan aquí en esta área que se llama la famosa área de Kisselbach, que donde generalmente empiezan las epistaxis, porque primero es una zona muy irrigada y también muy expuesta hacia la parte externa. Muy bien, entonces, ¿qué más? El drenaje venoso va hacia la vena facial y luego a la yugular interna, ¿no? Ahora, la inervación de la nariz. La nariz también es un órgano súper inervado por distintos nervios y muy reflexógeno, que tiene una capacidad de reaccionar frente a muchas cosas. Entonces, tiene ramas del nervio del quinto, del trigémino, del vago, del simpático, de los ganglios esfenopalatinos. Entonces, esto le da mucha reactividad. Muy bien. Bueno, lo mismo que hemos visto de la vascularización de la nariz. De la carótida externa sale la facial y la maxilar interna, de la facial la labial superior, y aquí la palatina descendente, esfenopalatina, que da ramas al septum y a los cornetes y termina en el área de Kisselbach. Y de la carótida interna, la oftálmica, la etmodal anterior y la etmodal posterior, que también termina en el área de Kisselbach. Lo que estábamos hablando, los senos paranasales, son cavidades aledañas a la nariz. Y son varias, son los senos maxilares, senos etmodales, que están aquí entre los ojos, y hay etmodales anteriores y posteriores, el seno frontal y el seno esfenoidal, que está en el medio de la cabeza, prácticamente detrás de los ojos. Entonces es muy importante recordar la anatomía de eso. Y bueno, esta es la parte ósea, pero no está así en los pacientes, en nosotros. Este hueso está cubierto de mucosa respiratoria, epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, que cubre todo la nariz y los senos paranasales, los cornetes. Y miren, el cornete tiene un área, una superficie bastante grande por la forma que tiene, ¿no? Tiene, si viéramos en centímetros cuadrados, el área es grande. Bien, las funciones que tienen, en este caso, los cornetes, que humedecen y calientan el aire antes de que entre en todo el tracto respiratorio. Como están vascularizados, ustedes saben, la sangre es caliente, húmeda.
Entonces, al tener contacto el aire con básicamente toda la mucosa, pero especialmente de los cornetes, el aire calienta y humedece antes de entrar. Muy bien. A ver, ¿qué más? Otro, la mucosa que está recubriendo todo esto, entre las cualidades que tiene, también es producir moco. Y el moco también tiene funciones importantes que la vamos a ir describiendo. Algo importante es que el moco, ustedes lo acabamos de decir, ¿qué tipo de epitelio tiene la mucosa nasal? Ciliado sobre todo, ¿no es cierto? ¿Qué significa ciliado? Que tiene como unos pequeños vellitos que son los que barren y limpian los senos y el moco y el contenido que hay, ¿no es cierto? Y barren en orden. Por ejemplo, el seno maxilar de aquí y abajo van barriendo hacia arriba a conducirlo hasta el ostium maxilar para que ese moco vaya a la nariz y después o lo suenan o pasa a la boca. Bien, los senos etmoidales, por ejemplo, hemos dicho drenan aquí. Los senos frontales igual al receso frontal y el seno esfenoidal y el etmoidal posterior en el meato superior. Bien, eso entonces el barrido tiene un orden, no barre como quieras porque si no nunca limpiaría, ¿verdad? Si ustedes barren su cuarto así de un lado para otro, nunca lo limpian, siempre tienen que tener un orden y un sentido que lo tiene esta mucosa nasal. Muy bien, entonces, los senos paranasales y los senos escritos, ¿cuáles son? ¿Cuántos son? El seno maxilar, por ejemplo, ¿no? Tiene como techo el piso de la órbita, la pared medial está en relación a los cornetes, el piso está en relación al paladar y sobre todo a los dientes. Es muy importante recordar que sobre todo el segundo, tercer molar superior están en relación al piso del seno maxilar. Por eso es que patología dental o cirugía dental puede influir en que se ocurra patología de los senos maxilares. Gracias. Muy bien. Ahora, los senos frontales están en relación aquí en la zona superciliar y los senos etmoidales están aquí en relación a los ojos y el seno esfenoidal está más atrás, en medio de la nariz. Bien, están revestidos de epitelio que acabamos de mencionar y el tipo de barrido es este, ¿no? El seno maxilar de abajo hacia arriba, hacia el ostium, el seno frontal hacia abajo y los senos esfenoidal y etmoidal también hacia abajo y adelante. Bien, las funciones de la nariz. La nariz tiene muchas funciones. Una, la que ya estábamos diciendo hace un momentito, la respiración, ¿cierto? Permite el flujo del aire de entrada y de salida. Mecanismo de defensa o de limpieza a través de la mucosa de esta pseudoestratificada ciliada para barrer el moco. Otro mecanismo de defensa es el propio moco. El moco es una sustancia media pegajosa, ¿no es cierto? Y que hace, por ejemplo, que ahí queden muchas partículas que entran en el organismo. Por ejemplo, ustedes mismos se habrán dado cuenta. Un día que van a hacer guatias, ¿qué color es el moco? ¿Qué color? Marrón, color tierra, porque ahí han removido toda la tierra, ¿no es cierto? Si hacen parrillada en la casa, ahí será de gris, plomizo, de humo, ¿no es cierto? Y este moco también, cuando se infecta, cuando hay patologías, también adquiere diversos colores que también tienen cierta relación con el germen que lo produce. Por ejemplo, si son estafilococos, generalmente será un moco amarillo, así como yema de huevo, un moco amarillo intenso, ¿no? Si son estreptococos, generalmente será de tipo verdoso, por ejemplo. Si son anaerobios, será medio achocolatado.
Bien, otra función importante, lo que ya decíamos, calentar y humedecer el aire. Entonces el aire en contacto con las mucosas de la nariz y sobre todo del área grande que tiene el cornete, pues ahí es donde se humedece y calienta el aire. Que por cierto, esta función la pierden si es que son respiradores bucales, tienen la nariz de adorno, no la usan, entonces el aire va por la boca. Y entra entonces aire turbulento por la boca, frío, y por eso hay problemas de la garganta cuando uno tiene respiración bucal. Lo ideal siempre respirar por la nariz, incluso al hablar. El aire entra por la nariz, a medida que uno va hablando el aire sale, si se acaba, volver a tomar aire por la nariz. ¿Ya? Resonancia. ¿Qué significa resonancia? ¿Qué significa resonancia? Repetición sonora. Aumentar el claro, incrementar el volumen, por decirlo, ¿cierto? Como hay un área más grande, entonces, por ejemplo, es lo que tiene la guitarra en ese espacio vacío, ahí resuena más, ¿no es cierto? El cajón igual tiene toda esa caja de aire que resuena el sonido. Entonces, como aquí hay tanto espacio, la misma fosa nasal y los senos paranasales son órganos resonadores. El sonido ahí repercute más y aumenta la intensidad del sonido. Olfacción, ya hemos dicho, en el techo de la fosa nasal está el primer nervio craneal, el olfatorio. Y finalmente estética, pues, ¿no? Porque si no tuviéramos nariz teníamos dos inmensos huecos ahí. Bien, entonces esas son las funciones de la nariz. En el mecanismo de la función de defensa intervienen muchas cosas, desde los vellitos que tenemos en el vestíbulo nasal. Eso impide de que entren partículas grandes, ¿no? No sé, un insecto, una partícula pues mucho más grande, papel, yo qué sé. La mucosa, ya hemos dicho que a través del reflejo de las células ciliadas, el moco propiamente, que tiene un 96% de agua y tiene glucoproteínas que le dan esa intensidad media densa. Y también para que funcionen los cilios y para que fluya el moco, la nariz necesita un pH ligeramente ácido entre 5.5 y 6.5 para funcionar adecuadamente. Y existe ese transporte mucociliar, entonces lo que los cilios van barriendo y que lo hacen ordenadamente, el moco avanza más o menos 9 milímetros por minuto, de aquí hasta el ósculo, ¿no? Entonces tiene esa velocidad de flujo. Y tiene también elementos de defensa, linfocitos T, B y linfocitos A. Bien, la función de los cornetes, ya hemos dicho, calentar el aire a través de la mucosa extensa y de los plexos que tiene. La resonancia por la presencia propia de la cavidad. Es donde hace eco el sonido prácticamente, ¿no? Muy bien, la resistencia nasal. La nariz también produce un tipo de resistencia al flujo del aire, porque como decíamos hace un momento, si respiramos por la boca entra un montón de aire, en cambio si respiramos por la nariz regula una cantidad de aire y un sentido en el que debe entrar. Entonces el aire cuando es aspirado, lo primero choca con la cabeza del cornete inferior, va por el piso y luego desciende hacia la parte inferior. Y un porcentaje menor llena el resto de la cavidad nasal, ¿no? Para la respiración. Hay otro detalle importante en cuanto a la función respiratoria, algo que se llama el ciclo nasal. Ciclo, ¿qué quiere decir? Como que da vueltas, ¿no es cierto? Eso, ¿cómo funciona en la nariz? La nariz, aparentemente, cuando estamos bien, respiran las dos fosas nasales, ¿no? Entra y sale aire, pero en verdad funciona predominantemente unas 4 a 6 horas, y luego se turna, luego funciona más la otra
fosa nasal. Entonces, es un cambio automático dependiendo del sistema simpático regulado por el hipotálamo, que dura 3 a 6 horas. En algunas patologías, sobre todo en las rinitis alérgicas, esto se altera un poco más, ¿no? Por eso, y lo hace más perceptible la obstrucción. Por eso es que el paciente dice, un rato me funciona una fosa y otro rato se me tapa la otra, ¿no? Una obstrucción en vaso. Por ese detalle que se hace más perceptible el ciclo nasal, que en una persona normal no lo percibe. Y los reflejos de la nariz. Olemos olemos polvo, pimienta, algún tipo de sustancia, y empezamos con estornudos, ¿no? Un mecanismo también de defensa de la nariz para eliminar algo irritante que está entrando en la nariz. Otro, la rinorrea. ¿Rinorrea qué es? Secreción. Exacto. Entonces habría un aumento en la cantidad de moco, por ejemplo. Igual cuando, no sé, olemos pimienta o alguna cosa, entonces hay una hiperproducción de moco. O ante el cuerpo extraño, por ejemplo. El cuerpo empieza a estornudar, empieza a producir más moco, tratando de eliminar el cuerpo extraño que se ha metido. Lagrimeo, cuando, no sé si se han dado cuenta, a veces manipulamos el taponcito nasal, sacamos una costra, algo, entonces produce lagrimeo, es también un reflejo de lo que se hace en la nariz que produce lagrimeo. No es tanto que el paciente sea cobarde y esté llorando, es un reflejo de la nariz también producir lagrimeo. Y otro, hipotensión. A veces cuando estamos retirando tapones nasales, el paciente hace lipotimia por hipotensión, que es un reflejo de la manipulación nasal. Muy bien, entonces los mecanismos de defensa ya lo hemos hablado, manto de secreciones, presencia de... Entonces, ya les he hecho el recuerdo anatómico y fisiológico de la nariz. También vamos a hacer un recuerdito de la semiología. Esto ya lo han hecho así mucho. Y es importante, o se los voy a repetir porque vale la pena recordar. Bien, entonces ya les vengo diciendo hace 2 clases que la palabra lo dice todo. En el idioma castellano usamos muchos prefijos y sufijos y mucho más en la terminología médica. Entonces hay que saber qué son los prefijos y sufijos. Y la mayoría es solo castellano, no es nada del otro mundo. Entonces, por ejemplo, si habla el sufijo itis, ¿qué nos implica? Inflamación, ¿cierto? Otitis, rinitis, sinusitis, vestibulitis, vasculitis, en fin, tantos que nos indica esto. Oma, ¿qué significa oma? Tumor, ¿no? Un condroma, un tumor de cartílago, un osteoma, cartílago, un tumor de hueso, un hematoma, un tumor de sangre, en fin. Ectasia, ¿qué significa ectasia? Dilatación. Bronquiectasia, es un bronquio dilatado, por ejemplo, ¿no? Cele, ¿qué significa cele? Hernia. Una hernia quiere decir una protrusión de algo por debilidad de alguna de las paredes. Un laringocele, un meningocele, en fin, muchas herniaciones que pueden haber a diversos niveles. Ragia, ¿qué significa ragia? Bien, chicos, ragia, claro, la ragia es fluido, es perder, ¿no? Porque puede ser hemo, sería ahí sí, salida de sangre, ¿no? Hemorragia es salida de sangre. Rea, ¿qué significa flujo? Rinorrea, otorrea, tantos otros. Algia o odino también, ¿qué significa? Dolor.
o a ver, otalgia, odinofagia, otalgia. Bien, lejía, parálisis, osteoma, es agujero. Otomía, ¿qué significa otomía? Hacer un corte. Corte, ¿no? Miringotomía, traqueotomía, bueno, en fin. Prefijos, por ejemplo, pseudo, falso, ¿no? Pseudotumor, pseudo profesor, pseudo, en fin, cualquier cosa, ¿no? Peri, alrededor, ¿no? Perinasal, peribucal, periauricular, perímetro, ¿cierto? Entonces todos en relación a esto. Otra cosa que hay que saber diferenciar, existen síntomas comunes y síntomas patognomónicos. ¿Qué son síntomas comunes? Su nombre lo dice, común, ¿no? Por ejemplo, anorexia. No quiero comer, puede ser, no sé, estoy de mal humor, trasnochada, me duele la barriga, tengo fiebre, tengo 1000 cosas y me pueden producir anorexia. Decaimiento igual. Pasé mala noche, tengo fiebre, tengo malestar general, produce decaimiento. Cefalea, dolor de cabeza, ¿no? Me puede doler la cabeza porque estoy preocupada por algo, porque tengo contractura muscular, hasta un tumor en la cabeza. Entonces, son comunes a muchas cosas. Vómitos. Puedo vomitar por susto, puedo vomitar por problema digestivo, puedo vomitar por un tumor craneal, puedo vomitar por muchísimas cosas. En cambio, lo patognomónico es específico, es típico de alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, estridor. ¿Qué es estridor? Ruido, pero ¿qué más? ¿Qué es estridor? ¿Perdón? Ya, producido por alteración del flujo, pero ¿de qué? ¿Perdón? Estridor es un ruido respiratorio que puede ser a la inspiración o a la expiración, ¿no? ¿No? Que producido por obstrucción, pero lo patognomónico es que esa obstrucción está a nivel de la laringe o de la tráquea superior. Entonces, otro sonido que sea de otra parte, eso ya no sería estridor, ¿no es cierto? Entonces, disfonía, también ya lo hemos hablado mucho. ¿Qué significa oír disfonía? El problema está en cuerdas vocales. Algo le pasa. Tendrá un tumor, estará hinchado, anoche fueron al estadio, gritaron mucho, yo qué sé, pero algo le pasa a esas cuerdas vocales para tener disfonía. O sea, si yo oigo disfonía, yo ya pienso, algo tiene en las cuerdas vocales. Voz atragantada. Soy mala imitando, pero es una voz, le llaman de patata caliente, atragantada, voz un poco gangosa, y cuando la escuchan, eso da la sensación de que tiene algo atragantado en la garganta, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Igualmente, de que hay algo que obstruye la orofaringe. Puede ser una hipertrofia de amígdalas, puede ser un tumor, un linfoma a nivel de amígdala, puede ser un absceso periamigdalino. Entonces es algo que está obstruyendo la orofaringe. Y la voz nasal, ¿qué significa? Que la nariz no respira, ¿no? Algo está tapado. Tiene, no sé, pólipos, tiene sinusitis, tiene tapones nasales, tiene alguna cosa que obstruye la nariz y produce voz nasal. Y así como esto, existen muchos otros signos patognomónicos, pero estos son los que nos interesan mucho más. Y es muy fácil recordarlos cuáles son y que ya les está diciendo dónde está la lesión, ¿no? Como disfonía, algo le pasa a las cuerdas vocales. Estridor, algo está obstruyendo la laringe o la tráquea superior. Muy bien. Otra palabra que deben recordar es síndrome. ¿Qué significa síndrome? Conjunto de signos y síntomas, más de 1%,
que se repiten de igualmente en diferentes patologías. Por ejemplo, síndrome febril. A ver, ¿qué forma, qué cosas tiene el síndrome febril? Hable más fuerte, chicos. Fiebre. ¿Perdón? Inflamación. Habla fuerte. Inflamación, aparte de... A ver. Fiebre, cefalea. Fiebre. ¿Qué es la fiebre misma? Aumento de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, síndrome febril formado por aumento de temperatura. ¿Qué más? Inflamación. ¿Perdón? Diaforesis. Diaforesis de sudoración. ¿Qué más? Escalofríos, cefalea, malestar general. Puede ser sed también, ¿no es cierto? Entonces, muchas cosas o varios signos y síntomas forman el síndrome febril, ¿no es cierto? ¿Y por qué le llamamos síndrome? No es una enfermedad propiamente, ¿no es cierto? Sino que este conjunto que acabamos de mencionar, diaforesis, cefalea, malestar, alza térmica, malestar, etcétera, se repite lo mismo en el apendicitis, lo mismo en el COVID, lo mismo en una meningitis. ¿Ya? Entonces, este es un síndrome. Bueno, ahorita no me acuerdo más. Bien, síndrome del goteo postnasal también, causas, ya lo hemos visto. Otra cosa importante de terminología, diagnóstico. ¿Qué significa diagnóstico? Es día de palabras griegas que viene de a través, es gnóstico, de conocer. Entonces, ¿qué sería? Conocer a través de esto qué está pasando, ¿no? Un diagnóstico situacional de la Universidad Andina. Saber qué cosa le está pasando y, bueno, qué, por decir enfermedad, que sería, no sé, pues mal manejo de ingreso, yo qué sé. Y en cuanto a las enfermedades, igualmente, es llegar a determinar o identificar qué enfermedad tiene este paciente para poderlo tratar. Y dentro de esto me gustan mucho estas frases que dicen, ¿no? No hay diagnóstico sin ciencia y arte médico. Entonces yo no puedo llegar a este diagnóstico si no tengo la ciencia, o sea, el conocimiento de por qué se produce el síndrome febril, que las interleuquinas, que salen, yo qué sé, en elementos, etcétera, ¿no es cierto? Que sería la parte científica. Y el arte médico, eso es algo que debemos ir cultivando, igual como les decía hace un momento, unos innatamente son artistas, pero otros que no lo somos hay que cultivarlo y hay que aprender. Entonces, ¿cómo va esto del arte médico? Es esto, de juntar. Este tiene el síndrome febril, pero además de eso tiene voz atragantada y además de eso le duele la garganta, no puede respirar. ¿Qué cosa será? Un absceso periamigdalico, ¿no? Entonces llegar a eso. Y otra frase esta dice, ciencia que se afianza con el conocimiento y el arte que nace de la observación y de la práctica. Entonces, ¿qué es la ciencia? Pues la vamos aprendiendo todos los días con lo que vamos estudiando cada uno de los cursos, ¿no es cierto? Entonces nos estamos nutriendo de la ciencia básicamente médica, que por cierto no debe ser así, hay que siempre leer, nutrirse de otras cosas también. Conocimiento y arte, como ya les digo, el arte es eso, de juntar, igual que el pintor, ¿no? No sé, por aquí le pongo rosado, aquí le pongo gris, no sé, y hace su arte para que se vea bonito. Igualmente nosotros, juntar, a ver, comió cáscara de granadilla, tiene estridor, no puede respirar, está con disnea, ha tenido tos espasmódica, ha hecho cianosis, ¿no? Entonces, esas cosas voy juntando para llegar a un diagnóstico, que será un cuerpo extraño en laringe, por ejemplo. Bien, y como digo, de los que no somos, observar, este pacientito no respira bien, hace estridor, este paciente
a veces detalles que no vemos, ¿no? Que está con la facies adolorida, no quiere comer. Entonces eso también, y investigar por qué. No es lo mismo que no quiera comer porque no quiere, no le da la gana, no le gusta lo que le damos, no le duele cuando traga, ¿no es cierto? Entonces pueden haber diversas razones que hay que ir buscando. Y lo que ya dijimos, depende de la observación. Yo observo que este paciente traga difícil. Yo siento que este paciente se pone la mano en la cara porque no se le duele el diente, ¿no? Entonces, y eso se hace con la práctica. Entonces, a medida que vamos viendo un paciente que tenga fiebre, dolor al tragar, y le vemos las amígdalas con puntos blancos y rojos, una amigdalitis, ¿no es cierto? Entonces eso viendo repetidamente ya vamos a saber diferenciar qué cosa es una amigdalitis eritematopulácea o un absceso periamigdalino o una faringitis, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, pronóstico, ¿qué es pronóstico? Pro antes, ¿no? Y gnóstico, conocer. Entonces es conocer con cierta anticipación generalmente la evolución de un paciente, ¿no? Pronóstico benigno. Si tiene fiebre un día y ya se le pasó, ya está comiendo bien, un pronóstico benigno. Pronóstico grave. Se accidentó, han tenido hemorragia intestinal, está grave. Letal, que ya pues lamentablemente ha entrado en un shock séptico severo, que ya su recuperación solo puede ser para el otro lado. Pronóstico reservado, pues no sé, haber una esperanza que quizás pudiera o no pudiera recuperarse, ¿no? O cuando no le queremos decir al paciente que está súper grave. Y también importante que recuerden que la salud es el estado, según esto no es mío, esto es de la Organización Mundial de la Salud, el estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente ausencia de enfermedad. ¿Ya? Entonces, a veces los pacientes necesitan solamente una explicación. Por ejemplo, en los acúfenos. El paciente viene que me suena el oído hace tanto tiempo que no me deja dormir, que yo pienso que ese es un tumor que tengo en la cabeza o que me va a dar una hemorragia, que me voy a morir cualquier rato, ¿no? Pero si ustedes le explican que no, que ese ruido es porque, bueno, pues ha tenido algún problemita en la arteria auditiva, en el nervio auditivo y eso produce como secuela el ruido, pero que no se va a morir, que no le va a producir hemorragia, no le va a producir... Ah, ya, gracias, ya me curé. Solo con eso. ¿No es cierto? ¿No les ha pasado? ¿No han oído algo así? ¿No? Entonces, ¿por qué? Bueno, no sé, tantas cosas. Entonces, miren, no solamente es ausencia de enfermedad, es recuperar esa parte mental, esa parte emocional, esa parte social que pudiera estar influyendo en su bienestar del paciente. ¿Ya? Bien, etiología, etiocausa, etiología, estudio, ¿no? Estudiar la causa. La etiología de el absceso periodontal, la etiología de, bueno, tantas, de un neurinoma de la acústica, estudiar también eso. Y finalmente, esto se los pongo porque también debemos hacerlo, el examen de pares craneales no es como muchos alumnos piensan, que eso es exclusivo de la neurología, ¿no? Tenemos, miren, como vemos, el primer par craneal, ¿cuál es? El olfatorio, ¿no es cierto? Primer par craneal, que está en el techo de la nariz, tiene la función de olfacción y tiene que ver con nosotros, porque es una cosa que está en la nariz. Entonces, también tenemos que ver con malfación. No sé, no respiro hace mucho tiempo de la fosa derecha. ¿Qué puede ser? Algo que está tapando. Entonces, por ejemplo, un pólipo, un tumor, el aire no llega a las moléculas odoríferas, no llegan al techo de la fosa nasal y no la puede oler. ¿No es cierto? O que ha tenido una fractura de la lámina cribriforme, en fin, tantas cosas. El segundo, el nervio óptico. Ustedes dirán óptico, ese sí no nos pertenece. Pues sí, tiene relación también con nosotros, ¿no es cierto? Y por cierto, ¿cómo se evalúa? El olfatorio,
¿Cómo se evalúa? Rápido, ¿cierto? Darle a oler algo, ¿no es cierto? Sí, y dentro de eso puede oler normalmente y también hay patologías, anosmia, ¿no? En el COVID ha habido mucho anosmia, ¿sí? Por diferentes causas. Hiposmia, ¿qué significa? Disminución en la percepción. Hiperosmia, por el contrario, una hipersensibilidad de los olfatos. El óptico, ¿qué es? El segundo par craneal. ¿Cómo se evalúa? Hacemos la dilatación. Rápido. O también estimular por medio de... Miren, no es pretexto no evaluar los pares craneales, que no tengo el aparato del oftalmólogo para, no sé, agudeza visual, etc. Se puede medir sin aparatos y ustedes como médicos generales es importante que sospechen la patología, ¿no? Entonces, por ejemplo, el segundo par craneal es básicamente agudeza visual, ¿no? A ver, ¿qué ve en ese letrero? ¿Qué dice? Salida. Y el otro también dice salida. Bueno, entonces más o menos, y yo lo veo de esta distancia, algo así, ¿no? Pero si me dice, no veo qué dice allí, entonces ahí medio preocupante, ¿no? Es algo más cerca. Y finalmente los dedos, ¿cuántos dedos ves? ¿No? Entonces, medir agudeza visual. Entonces, por ejemplo, en nosotros, en la sinusitis etmoidal, ¿dónde están los senos etmoidales? Aquí, entre los ojos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la sinusitis etmoidal, sobre todo en los niños, es muy común que se complique con una celulitis periorbitaria. Entonces, el niño viene con su ojo todo hinchado que no puede abrirlo y es importante medir la agudeza visual. Entonces, le abro un poco el ojo, le digo así, ¿ves el letrero de allá atrás? ¿Qué dice? Si me dice salida, bueno, ve, ¿no? Y si dice no veo, ¿qué quiere decir? Que eso ya está haciendo absceso y está comprometiendo el segundo par. Entonces ahí tengo que correr con el oftalmólogo para drenar ese absceso, si no se queda ciego en 24 horas. Pero si ve bien, dice, ah, bueno, el nervio todavía está bien, puedo darle su chance de sus antibióticos, etc. ¿Cierto? El tercero, cuarto y sexto par, oculomotor externo interno, ¿cierto? Dice, ¿cómo se evalúa? Mira, arriba, abajo, un costado y otro costado, son segundos en lo que pueden evaluar. El trigémino, quinto par, ¿cómo se evalúa? Las 3 ramas que pronuncia el seno. Es que Tiene tres ramas importantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo lo evalúo? Un algodoncito que cierre los ojos, le paso por aquí, ¿sientes? Sí, me dice, si siento aquí y aquí no lo siento, habría que preocuparse, pero si siento igual, aquí también y aquí también, o un reflejo corneal, entonces ahí evaluamos cuán indemne está o no ese nervio. Nervio facial, el séptimo par, ¿cómo se evalúa? Movimientos de la cara. Movimientos, es un par motor. ¿Qué movimientos le digo? Sonreír, fruncir el ceño, ¿Qué más? Cerrar los ojos. cerrar los ojos. Perfecto, perfecto, ¿no? Levantar las cejas, cerrar los ojos, mostrar los dientes, hacer una bola, etcétera. Entonces ahí ven el funcionamiento del séptimo par. El octavo par, el cócleo vestibular. ¿Cómo se evalúa? Tiene dos ramas, la vestibular y la cóclea. El equilibrio y luego si escucha. Ya, listo. Y tú como médico general ahorita, ¿cómo me evalúas un paciente? Le pido que se ponga, que se ponga de pie por un cierto tiempo para evaluar el equilibrio. O sea, si puede ponerse de pie levantando las manos. Y para el vestibular y coclear, el estimulo con un sonido, hago algún ruido y le pregunto si escuchó o no. Algo. Pero a ver, ¿cómo hago? Eso, así, ¿no? ¿verdad? Porque si hago esto, hasta el más sordo lo escucha. Entonces, efectivamente, para medir la parte vestibular, primero, desde cómo camina lo van a ver, ¿no? Segundo, el Romberg, paradito, ahí con los ojos cerrados. El Lutemberger, a ver si mantiene el equilibrio o se pone a girar. ¿Bien? El Varane, y bueno, tantísimas formas de evaluar. Y el sonido, efectivamente, darle un sonido, cualquiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser esto, el chasquido de los dedos suavecito o del cabello, ¿no? Entonces lo escuchas y más o menos simétrico. ¿Vas? ¿Escuchas? Entonces, si me dijera, este sí escucha
y este no escucha hasta aquí, ¿qué diría? Está sordo este, ¿sí? Entonces, por lo menos eso, darse una idea. Ahora ya después, ¿cuántos decibeles tiene de menos? Ahí sí lo mandas al otorrino para que le haga la audiometría. Pero esa sospecha como médico general hay que tenerla para justamente saberlo derivar, ¿no es cierto? Bien, entonces, bueno, y tantas cosas, los chasquidos que estamos haciendo, el pelo, antes los relojes decían tic-tac, también era una forma, ¿no? Ahora ya no dicen tic-tac. Bueno, a ver, el glosofaringio, ¿cuál es ese? ¿Cómo lo evalúo? Básicamente eso, si hay gusto y náuseas, ¿no? Cuando le estoy haciendo la orofaringoscopía, en vez de apretar los 2/3 anteriores, lo meto un poco más, le produzco náuseas, ¿no? Entonces, eso indica de que viene funcionando su glosofaringio. El 10, el vago. Este es un nervio muy grande, ¿no? Va dando distintas ramas a distintos niveles. Pero lo más fácil, por ejemplo, con la orofaringoscopía, el momento que lo estoy examinando, le mando decir si el velo del paladar sube y se ve atrás, quiere decir que está funcionando por lo menos a ese nivel. Ahora, puede ser que después tenga disfonía y al verlo veo que hay parálisis, podría ser también por alteración del vago, ¿no? El nervio espinal, ¿cómo se evalúa? Que rote la cabeza. ¿No? Levantar los hombros frente a una resistencia y rotar la cabeza. Y el hipogloso. La lengua, arriba, abajo, a un lado, al otro lado. Si lo hace bien, pues está indemne, ¿no? Miren, segundos en evaluar los 12 pares craneales. Y muchos tienen que ver con nosotros, el cócleo vestibular, igualmente el glosofaringio, el hipogloso, el trigémino, el olfatorio por supuesto, y indirectamente muchos otros que siempre hay que conocer cómo evaluarlos. Bien, y siempre con la terminología, con el idioma, la palabra lo dice todo. Por ejemplo, sin, tresia, agujero, atresia de coanas, atresia de conducto, que es que no se le ha formado algún hueco, pues no por ahí. Muy bien, entonces esos detalles que recordar muy importantes. Muy bien, chicos, hasta ahí alguna duda, pregunta. Se llama epistaxis. ¿Qué es epistaxis? Es un sangrado. Epistaxis se define como sangre procedente de la nariz o de sus cavidades anexas. Entonces, si tengo una herida aquí y sangra por ahí, ¿es epistaxis? No, ¿cierto? Epistaxis es la sangre que sale de la nariz, que puede ser de la nariz propia o de los senos paranasales. Entonces, viene de fluir gota a gota. Bien, entonces hemos hablado hace muy poquito de la anatomía de la nariz, cómo está formada, cuáles son los vasos que lo forman, cuál es el área de Kisselbach. Y entonces, entonces, la epistaxis es una enfermedad súper común, ¿cierto? Todos seguramente en algún momento de la vida han tenido una epistaxis, ¿sí? A ver, señorita del fondo, ¿alguna vez le ha sangrado la nariz y qué ha hecho? Aquí lo deja sangrar. ¿Presionar cómo? No hace el gesto. Muy bien, van a tener muy en cuenta eso. Bien, entonces la epistaxis, que puede ser como enfermedad como tal por un tipo de vasculitis que se irritan los vasos nasales,
muy típico en los niños y en los adolescentes, ¿no? Que se ve fácilmente y también tiene mucho que ver a veces con los cambios bruscos de temperatura. Y la epistaxis como síntoma. ¿Qué quiere decir? Que es un síntoma, o sea, que es parte de alguna cosa o se produce por alguna otra cosa. Eso en cuanto a... Ya. Bien, y otro detalle que debemos también definir es si la epistaxis es anterior o posterior. Para eso, miren, la nariz la dividimos en dos. Si sangra de la parte anterior, por ejemplo, miren aquí, área de Kieselbach, se llama epistaxis anterior. Incluso, generalmente, si uno está bien posicionado, el sangrado empieza a gotear por la nariz, ¿no? Ya es diferente que si tiras la cabeza atrás, por gravedad, claro, se va a ir atrás. Pero hay otros que el sangrado es posterior, miren ustedes, de la parte posterior, y por la cercanía más tiende a caer a la boca. Bien, ya por reboce después va a salir hacia la parte anterior. Entonces, importante, y cada uno de ellos tiene sus diferentes características. Miren ustedes, la epistaxis anterior, como ya hemos visto en el dibujo anterior, que la parte anterior, sobre todo las áreas de Kieselbach, ya son vasos pequeños, terminales, vasitos pequeños. Entonces el sangrado también suele ser leve a moderado, ¿no? En cambio, en la parte posterior los vasos son gruesos, y sobre todo los que hemos hablado, las esfenopalatinas, y las etmoidales, anterior y posterior, y la esfenopalatina. Son troncos muy gruesos que si estos empiezan a sangrar, primero que van a sangrar hacia la parte posterior, y segundo que el sangrado va a ser mucho más intenso. Bien, entonces por la cantidad de sangrado leve, como dice la señorita, le han caído un par de gotas que espontáneamente incluso se han resuelto, y moderada ya es una cantidad más importante que generalmente lleva al paciente ya a acudir al hospital a buscar ayuda. Y epistaxis grave, pues, que es ya sumamente intensa, que incluso compromete la vida. Uno puede morirse por epistaxis. Entonces no es muy... hay que tener siempre sus cuidados. Bien, entonces, según la frecuencia, pueden ser aisladas, le sangra una vez cada vez que viene de Lima, por el cambio de clima, etcétera, le sangra en esas ocasiones. O residuante, cada semana siempre le puede ir sangrando las fosas nasales. Entonces, puede ser. Y esto es muy importante a determinar. Si la causa es local, ¿qué quiere decir local? Del sitio, ¿no es cierto? En este caso, la nariz. Y general o sistémica, sería la otra palabra, es que alguna cosa le falla en el resto del cuerpo y se está manifestando con sangrado por la nariz. Bien, entonces, eso es importante. El 80 a 90% de los casos, la epistaxis es anterior, de la parte anterior de la nariz. Y la epistaxis posterior es en un porcentaje menor y generalmente en personas mayores, hipertensas, que pueden tener cierta tendencia a sangrar hacia atrás. Entonces, este cuadrito es muy importante que lo memoricen, lo recuerden, porque les sirve para todo. Primero, en este caso lo vamos a ver, causa, ¿cierto? ¿Qué cosa causó ese sangrado? Y miren que son causas locales, o sea, causas de la propia nariz. Pueden ser aquí causas traumáticas, entre las traumáticas, quirúrgicas, no quirúrgicas, entre las quirúrgicas que algo se hizo pues en la nariz, ¿no? Le operaron cornetes, le operaron, no sé, tabique, tumor, alguna cosa en la nariz, que sería causa quirúrgica. Y las no quirúrgicas, lo más común son los traumas. Trauma externo, que jugando le dieron un codazo, un rodillazo, que en una gresca le dieron un derechazo, ¿no es cierto? Son causas traumáticas externas. Y el otro, traumatismo interno. ¿Qué quiere decir? Que algo le pasa dentro de la nariz. Lo más común, la digitomanía, ¿no? Otra causa,
Bueno, que tenga una perforación septal, que tenga un cuerpo extraño, se metió una pila, en fin, alguna cosa que esté causando sangrado por un trauma interno. Bien, ahora, entre las causas no traumáticas tenemos inflamatorias y tumorales. Entre las inflamatorias, lo más común, algún proceso infeccioso a nivel de la nariz, ¿no? Puede ser, no sé, el COVID, un proceso viral respiratorio, la sinusitis, que es mucho más frecuente. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Para eso, un proceso infeccioso a nivel de la nariz. Entonces, les decía eso para saber las causas. Y también les sirve, por ejemplo, para su anamnesis, el momento que están conversando con el paciente. A ver, si sospecho causa local, ¿te has tenido algún golpe en la nariz? ¿Te han operado la nariz? ¿Te has golpeado la nariz? ¿Te has metido el dedo, metido cuerpo extraño, algo en la nariz? Si dice sí o no, ahí tienen la respuesta. Ahora, pensando en las no traumáticas, en las inflamatorias. A ver, ¿has estado resfriado estos días? ¿Te sale moco amarillo, verde por la nariz? ¿Sí o no? ¿No? O tienes, no sé, pues leishmaniasis, tienes alguna otra enfermedad infecciosa inflamatoria a nivel de la nariz. Ahora, tumorales. Pueden ser muchos, angioma septal, pólipo sangrante, angiofibroma juvenil, por ejemplo, que ya lo vamos a ver, algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces, tumor, para pensar en un tumor, la sintomatología, ¿cuál sería? Pero principalmente obstrucción nasal creciente, algo está creciendo, entonces algo está empezando a obstruir la nariz cada vez más y en su crecimiento va destruyendo, invadiendo otras estructuras y produce sangrado nasal, ¿no? Entonces preguntar eso, no sé, ¿alguna de las fosas respira bien o se tapa? ¿Está aumentando eso que está tapado? ¿Sale moco? ¿Qué color? Muy bien. Y ahora, causas generales de la epistaxis. ¿Qué quiere decir? Que algo sistémico, una enfermedad sistémica está produciendo ese sangrado. Dentro de estas causas generales, causas inflamatorias, fiebre tifoidea, difteria, escarlatina, sarampión, lues, pueden dar también sangrado nasal. Lo más común, gracias. Lo más común, enfermedades cardiovasculares. Más común de estas, hipertensión arterial, ¿ya? Arteriosclerosis. Hemopatías o coagulopatías, ¿no? ¿Qué vienen? Leucemia, hemofilia, insuficiencia renal, púrpura, cirrosis, en fin, plaquetopenia, idiopática, bueno, tantas que hay. Toxemias, fármacos. Existen fármacos que predisponen al sangrado. ¿Por qué toma la gente aspirina, por ejemplo? Para que no se coagule la sangre, ¿no es cierto? Entonces, ese detalle de preguntar si toma aspirina es muy importante, y si el paciente está sangrando y toma aspirina, pues hay que lo primero suspender la aspirina, porque hay casos que está semana tras semana en la emergencia y los pacientes sangrando, le ponen su tapón, su ácido tranexámico, y nadie le preguntó si toma aspirina para suspenderlo, ¿no? O otros fármacos que producen sangrado, la vitamina E y tantos los anticoagulantes, ¿no? La heparina, enoxaparina, topidogrel, en fin, una serie de medicamentos que también producen sangrado y hay que conocerlos para poderlos suspender o darle el antídoto correspondiente. Y causas físicas. Las causas físicas, las exposiciones a calor, temperatura, altura, ¿no? Por ejemplo, vienen del clima húmedo a Cusco, el clima seco, se le seca los mocos, se le seca las mucosas, puede coartearse algún vasito y sangrar. Normalmente poco, pero bueno, puede sangrar. Está una subida brusca, no sé, en avión, en alguna cosa, o buceo brusco, igualmente esa descompresión o compresión puede producir sangrado. El frío y el calor, por
ejemplo, los niños, es muy frecuente en los niños, están jugando en el sol, luego entran al aula que está un poco fría, ese cambio brusco igualmente reseca las mucosas, rompe un vasito y puede tener epistaxis, ¿ya? Entonces, miren, importante saber las causas. Y como les digo, igual les sirve para la anamnesis, para el tratamiento. Usted tiene, por ejemplo, hipertensión arterial. ¿Sí o no? Hay que comprobarla, la tiene, cómo está su presión. Si te dice sí y encima tomo topidogrel o tomo aspirina o warfarina, entonces hay que hacer el tratamiento en base a eso también, ¿cierto? O eso, la ingesta de medicamentos y las otras enfermedades, una leucemia, plaquetopenia, que son muy comunes. Bien, entonces el diagnóstico se basará en tres elementos importantes. Uno, la intensidad. Si le sangró 2 gotas y se calmó espontáneamente, pues solo darle unas pequeñas indicaciones qué debe hacer cuando sangra, ¿no? Si es de intensidad moderada, pues ya tengo que revisarlo, buscar cuál es el vaso, de repente cauterizarlo o taponarlo, y suspender simultáneamente la medicación que haga falta. La forma clínica, entonces esto de que si es anterior, posterior, abundante o no, y la etiopatogenia, ¿no? Si el sangrado es porque tiene 5 de plaquetas, pues lo primero, bueno, lo más importante que tratar de cauterizar o de buscar el vaso será pues transfundirle plaquetas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, visto esto, es muy importante, como han visto, la anamnesis, ¿no es cierto? Y muchas veces el paciente viene con un sangrado abundante, no van a estar pues media hora conversando con él. Simultáneamente le van presionando, taponando, haciendo algo y simultáneamente le van preguntando todo esto. Bien, entonces, y el examen físico siempre completo. Si bien es cierto, ya hemos dicho, viene por epistaxis, pero igual mirar la boca, qué tal si tiene petequias ahí en la boca. Mirarle la barriga, si tiene puntitos morados ahí, ¿no es cierto? Los ojos, de repente recibió un derechazo y también tiene el ojo hinchado y morado. Entonces, tratar de ver las causas. Entonces, buscar piel, equimosis, petequias, a veces adenopatías, telangiectasias, puede ser, tumores. Entonces, hay que tratar de identificar todas esas probables causas. Entonces, si este paciente viene sangrando y encuentran esto, ¿qué les hace pensar? Una púrpura. Una púrpura, una plaquetopenia. Entonces es una enfermedad sistémica que, si bien es cierto, vamos a resolverle de alguna forma el sangrado, pero el manejo más importante va a ser sistémico. Transfundirle plaquetas y, no sé, corticoides, cosas que hacen ellos. Muy bien, como decíamos, importante determinar si el sangrado es anterior o el sangrado es posterior. Entonces, en el tratamiento, también el tratamiento debe ser local y debe ser sistémico. Local, ¿qué hago? Le tapono, le cauterizo para cohibir el sangrado, ¿no es cierto? Y el sistémico, dependiendo de si, por ejemplo, le estoy dejando en el posoperado un tapón más de 48 horas, habría que darle un antibiótico profiláctico, ¿no? Una amoxicilina, una cosa. Si es que le he puesto un tapón posterior, que eso duele, molesta, etc., le dejaré sus antibióticos, dieta licuada, antibióticos de amplio espectro. Entonces también ver qué estamos haciendo y siempre ver el aspecto sistémico. Muy bien, entonces, el tratamiento de la epistaxis anterior. Entonces, si yo ya lo he examinado, lo primero que tenemos que hacer es, alguien me decía que bueno, vamos a verlo mejor aquí con las diapositivas. Entonces, a veces el paciente viene así, aparatoso, con una toalla, su tapón, cosas que ha sangrado ahí abundantemente. Entonces, tenemos que examinar al paciente. Entonces, lo primero, incluso mientras preparamos nuestro instrumental o vemos las cosas, la primera medida sería
una compresión de las alas nasales aquí hacia el tabique nasal, o sea, comprimir el área de Kieselbach. Y no solamente así, porque como esa parte es cartilaginosa, se desplaza, sino bilateralmente, ¿ya? Entonces, una compresión. Ahora, aquí viene esto lo que hay que hacer. Agachado un poco para adelante, comprimir las alas contra el septum y sin pasar a la boca, que a veces ocurre, pues lo escupe, ¿no? Está en una posición incluso más cómoda para escupir, porque si está así boca arriba y escupe, le cae todo acá. Muy bien, entonces, aquí viene, no sé quién me dijo, ¿dónde se comprime? Miren, no sé por qué la gente tiende a comprimir aquí huesos propios de la nariz. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? El sangrado está saliendo de aquí y yo estoy comprimiendo el hueso. Entonces no estoy haciendo nada. ¿Sí? Y así hubiera un sangrado a ese nivel, ya sería posterior. Pero esta presión no ayuda en nada. Entonces, lo que hay que hacer es eso, comprimir las alas contra el septum. ¿Ya? Eso, y tirado para adelante, no tirado para atrás, porque si no el paciente se desespera y empieza o a escupir o a tragar sangre. Muy bien, entonces, muchas veces, si es un sangrado leve, incluso moderado, con esa maniobrita, al comprimir el área de Kieselbach, suele cohibir el sangrado, ¿no? Ahora, siempre preguntarle, por ejemplo, si es que es por el paciente es hipertenso, también, bueno, mejor eso ya lo veremos en las causas generales. Otra medida, por decir, si el paciente es hipertenso, le sangra más en las madrugadas, porque ustedes saben que el ciclo circadiano de la hipertensión arterial sangra más en las noches y en las madrugadas, ¿no? Por eso es que los accidentes cerebrovasculares también son más en la madrugada. Entonces, yo ya sé que a medianoche le va a subir la presión y si solo le cauterizo y ha sido una arteria la que está sangrando, las arterias tienen mucha fuerza, entonces yo asumo que de repente se le va a desprender la costrita, mejor, a pesar de que le cauterizó, le pongo un tapón más para que esté más resistente fuera de sus antihipertensivos, por supuesto. Bien, entonces la otra forma de tratamiento es la cauterización. ¿Qué significa cauterización? Quemar. La cauterización es una quemadura. Ahora, yo puedo quemar con elementos químicos o con la electricidad. Entre los elementos químicos, el más común que conocen es el nitrato de plata, pero puede ser ácido tánico, ácido tricloroacético, que también son ácidos que producen quemadura, ¿no? Entonces, puede hacerse eso, o la chispa eléctrica, pues que ustedes conocen, ¿no? El electrocauterio. Muy bien. Entonces, si el sangrado, lo más importante para el sangrado de la epistaxis es ubicar dónde está sangrando, qué vaso es el que está sangrando. Porque para cauterizar, por ejemplo, no le voy a cauterizar toda la nariz. Después, ¿qué sería? Una sinequia total de todo, ¿sí? Además de que duele también. Entonces, para cauterizar, el requisito es que yo debo ubicar el vaso. Entonces, de todos estos millones de vasos, del punto donde está sangrando, en ese punto tengo que quemar. No le puedo quemar todo. Bien, igual con la chispa eléctrica. Y por cierto, con la chispa eléctrica nunca cauterizar al mismo nivel por los dos lados, si fuera bilateral, porque le voy a crear una perforación. Entonces, lo más importante es eso, ubicar dónde está sangrando. Bien, entonces, si es en la parte anterior, área de Kieselbach, tienen ustedes ubicado el vasito y también, pues, proporcional al área donde está sangrando, ¿no? Solo yo lo veo hasta más grande. Yo hago bolitas más chiquititas y las empapo un poquito y al punto hay que presionarlo para que queme esa zona. También no vale la pena quemarlo más de la cuenta, ¿no? Innecesariamente. Bien, entonces ponerle la sustancia química que cauteriza durante unos segundos, a veces minutos, y queda ese área cauterizada. Entonces, miren, el área de Kieselbach
A veces los vasos son bien gruesos, bien superficiales, se los nota muy nítidamente. Entonces si hace falta cauterizar, y mira cómo queda el área cauterizada con el nitrato. Muy bien, igual con la chispa eléctrica, ¿no? Lo mismo. Y advertirle en la chispa eléctrica que puede doler un poquito más, o que el sonido a veces a uno le asusta, ¿no? Y el sentir de pronto la electricidad igual. Entonces, que va a sentir electricidad, no se mueva, un ruido, para poder cauterizar. Bien, entonces, la sangre se coagula, ¿no es cierto? A menos que tenga un déficit inmenso de plaquetas. La sangre siempre se coagula, así que el paciente, mientras llega del hospital, de su casa al hospital, muchas veces llega con coágulos en la nariz. Entonces, hace falta retirar esos coágulos para poder ver la mucosa e identificar cuál es el vaso que está sangrando. ¿Cómo saco esos coágulos? ¿Cómo saco los coágulos de la nariz? Con succión, un aspirador. En la posta que te toque, no sé dónde, no tienen aspirador. ¿No? ¿Otra? Agua. ¿Más fácil? Agua. ¿Qué haces con el agua? Con una jeringa. ¿Le lavas? Ajá. Podría ser, pero muy incómodo, y más que está sangrando, vas a estar... Pinza puede ser también, ¿no? Pero lo más fácil es mandarle sonar la nariz. Señor, tápese un hueco y suene, tápese el otro y suene, y ahí sale el moco, ¿sí? Ahora, a veces está bastante organizado que la fuerza del sonado a la nariz no es suficiente. Si tenemos aspirador, podríamos ayudarnos del aspirador, o a veces está ya así bien organizado que la pinza saca también, ¿no? Pero lo más fácil y más barato es que se suene la nariz. Y por cierto, a veces el paciente tiene miedo de hacerlo, porque dice, me va a volver a sangrar, pero pues justamente eso quiero ver, de dónde está sangrando. Así que se suene la nariz, incluso si ya me han visto algunos cauterizar, a veces toda la mucosa está pues, ¿qué digo?, embarrada, manchada de sangre, ¿no? Entonces con un algodoncito, con lidocaína y epinefrina, fuera de irlo anestesiando, van limpiando la mucosa para ver qué parte solo es manchado y de dónde está el vaso, ¿no? De paso que van anestesiando esa manera. Bien, entonces, si se puede cauterizar el vasito y ya es suficiente, calculan que sea suficiente, porque a veces si es que es un sangrado arterial, el sangrado es más intenso, y ustedes eso lo determinan viendo. Por ejemplo, en las coagulopatías, el sangrado es en mapa. Ustedes no pueden ver exactamente de dónde sangra en mapa y escurriéndose todo, ¿no? Entonces no es fácil cauterizar, fuera de que si le lastimas una partecita más, como no tienen plaquetas, no tienen factores de coagulación, ampliamos el área de sangrado. En esos casos, por ejemplo, es mejor ponerle un Surgicel y un taponcito o un hemocolágeno para tratar de formar coágulo, de tapar el hueco por donde está saliendo la sangre y no lastimarlo mucho, ¿no? Y sobre todo estos niños son, bueno, un cristalino. Entonces, si ven que es venoso, ahí también ven un sitio y la sangre como que va chorreando, ¿no? Pero si es un arterial, ustedes ven como una manguera que está disparando, o a veces latiendo, sale así en el latido. Y por el color de la sangre también ustedes pueden determinar si es arterial o venoso. Como saben, las arterias tienen mucha fuerza, y si el paciente es hipertenso, más aún. Entonces a veces prefiero dejarles un taponcito más para que ayude a comprimir el área de donde está sangrando. Muy bien, ahora, si muchas veces el sangrado es tan profuso que no logro ver de dónde sangra, o incluso viéndolo y habiéndolo cauterizado, necesito poner un tapón, o en los casos de las operaciones, de colado mucosa, electrocauterizado con NET, he hecho muchas cosas, hay riesgo de sangrado, hay que poner tapón para evitar la formación de hematoma y de sangrado en el caso de las cirugías, ¿no? Ahora, taponamiento.
Ya hemos visto con los que han rotado. ¿Qué cosa es tapón? Hablen, chicos, rápido. ¿Quién está rotando conmigo? ¿No han venido? ¿Qué? Tapa, obstruye todo, ¿no? Entonces un tapón de cerumen, el cerumen está obstruyendo todo el conducto. En este caso, tapón nasal, ¿qué voy a hacer? Voy a tapar la nariz, voy a ocluir la nariz para que en este caso no sangre, ¿cierto? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Existen en el mercado el Nerocel, por ejemplo, esto es como un cartoncito que viene así, que tú lo pones y con la propia humedad o la sangre o le echan clorurito, se hincha, entonces ese efecto de hincharse hace el efecto de comprimir el vaso y disminuye el sangrado, ¿no? Es muy fácil de colocarlo, tiene la ventaja de que no se pega, sale muy fácilmente. Lo malo es el costo, ¿no? La gente no quiere pagar. Pero sí, en todas partes pueden ustedes fabricarse su mechita nasal, una gasita generalmente doblada, de más o menos 1 centímetro de ancho y unos 50 centímetros de largo, ¿cierto? Entonces, cuando pongan el tapón, con su espéculo abren un poco la fosa nasal y habrán visto que tenemos una pinza que se llama bayoneta, tiene la forma de una bayoneta. Entonces, miren, esta es la forma de poner el Nerocel. Es como un cartoncito, incluso tiene su hilo, lo ponen y con la humedad se hincha, triplica, cuatriplica su tamaño del que lo han puesto y eso es lo que hace la compresión, ¿no? Ahora, no meterlo para arriba porque ahí no sirve, esta es la forma de ponerlo. Entonces, siempre para examinar nariz y para taponar en este caso nos hace falta un espéculo nasal, la pinza y lo que ya habíamos dicho el otro día, una fuente de luz es muy importante para saber, ¿no? Ver lo que hay, dónde está, ver lo que hago y después ver cómo queda. Bien, la mecha nasal, por supuesto, la bayoneta y anestesia. Si es que tengo tiempo, la mechita nasal la puedo empapar un poco con una sustancia oleosa antiséptica, generalmente furacin o alguna cremita, para que resbale más fácil. Igual, si es que hay tiempo, le puedo poner un poco de anestesia, ¿no? Pero a veces el sangrado es tan profuso que ya la propia sangre va a ser la que moje la gasa y hay que poner el tapón. Muy bien, entonces cuando pongamos el tapón, se pone así. Primero, el cabo externo, siempre los dos cabos van a ir hacia afuera. Este cabo no puede ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque si yo pongo esta puntita aquí atrás, primero al meter el resto del tapón lo voy empujando. Segundo, aquí está el velo del paladar. Cuando hable, coma, etcétera, va movilizando y esta punta puede caer hacia la faringe. Entonces el paciente se siente más incómodo, tiene algo que lo ahoga, algo que le produce náuseas y si le miran la boca está ahí la mecha nasal colgando en la pared posterior de la cara. Para evitar eso, siempre las dos puntas adelante. Y empiezo a meter así, como acordeón, ¿no? Y voy presionando para abajo para que se vaya, pues, tapando bien. Y, ¿qué más? Entonces, importante recordar, la nariz tiene más o menos unos 7 centímetros de profundidad. Entonces, a esa profundidad también un poco depende. Si ustedes logran ver, es una arteria en la parte anterior, bueno, con que llegue a ese espacio, a ese sitio, bien. Pero si es muy profundo, no saben de dónde viene, lo ideal es poner lo más profundo posible. Entonces, profundo y vamos aplastando el tapón. Entonces, de tal forma que quede así, las dos puntas afuera y las gasas así como acordeoncito. A veces esta parte superior es difícil hacer acordeón en ese sentido, entonces lo podemos hacer en la parte así vertical porque también ya está la coana, entonces nos permite hacer el taponamiento vertical. Lo importante es que esté bien apretadito y los dos cabos adelante. Muy importante, como les digo, mirar lo que hace. ¿Por qué? No todas las narices que sangran son perfectas. Puede tener su tabique desviado. Entonces,
no sé, ha pasado, ocurre, ¿no? No sé qué pensar. O no tienen luz, no tienen algo. De repente dijo, la profesora de otorrino nos ha dicho meter 7 centímetros y ahí van los 7 centímetros. Y se llevan tabique, se llevan cornete y empeoran la situación. Entonces es importante ver. Si yo veo que el tabique está desviado, pues bueno, le doy la curvita, lo meto por más arriba, lo aplasto, abajo. A veces nos ha ocurrido que es una desviación tan grande y justo de ahí es de donde está sangrando, que pues a la 1 de la mañana hay que hacerle septoplastía para poder por lo menos taponar, ¿no? Que es lo poco común. Pero lo importante es mirar, sobre todo eso para no lastimar, porque ha ocurrido o que se llevan el tabique, lo perforan, o lastiman el cornete. Tuvimos una vez un niño, un chiquillo como de 9 años, y el papá decía muy claro, decía, mi niño estaba sangrando porque estaba resfriado, el papá hasta ya sabía por qué estaba sangrando el niño, pero lo llevé al hospital, le pusieron un tapón y empezó a sangrar peor, y como no cesaba el sangrado, lo llevé a una consulta privada. La doctora que lo atendió, bueno, ya le ha puesto tapones, etcétera, y me ha dicho que lo traiga al seguro porque el niño es asegurado, porque ella sospecha de un tumor, de un nasoangiofibroma. Entonces, bueno, lo tratamos, tomamos la tomografía, no había tumor, a los días, bueno, sacamos el taponcito, vía endoscópica, y lo que había ocurrido es que el cornete, no sé, tal vez estaría un poco edematoso, la persona que le puso el tapón, le puso tan bruscamente que partió el cornete y lo evertió el cornete. Entonces, estaba sangrando profusamente. Y ahora la doctora, como vio la parte interna, un tejido granulomatoso ahí sangrando tanto, pensó que era un tumor. Pero cuando lo vimos era eso, que le habían evertido, roto y evertido el cornete. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, siempre ver lo que uno hace, ¿ya? Y terminando de taponar, por ejemplo, siempre ver la boca. A veces quedó la gasita limpiecita, bien puesta, todo, pero le miran la boca y hay un chorro de sangre que está cayendo por atrás. Entonces, eso, calcular, ¿será que hay un rezaguito todavía? Espero unos 10 minutos, y si sigue sangrando, hay que poner otro tipo de tapón, que es el posterior, que vamos a ver después. Muy bien, entonces, en el tapón anterior ya han puesto el tapón, ¿lo dejan así? ¿O qué más? ¿Cómo han visto a los posoperados, muchos que se han operado? ¿Qué más fuera de esto? Generalmente se le pone un apósito en la parte anterior de la nariz. ¿Eso para qué? Primero, porque le hemos metido un cuerpo extraño, y hace un rato decíamos, cuando tiene un cuerpo extraño, el cuerpo muchas veces reacciona estornudando y rinorrea, o sea, un aumento de las secreciones. Y como el tapón está manchado de sangre, pues va a ir cayendo agua sandrosa, ¿no? Entonces, para que no esté pues los mocos chorreándole en toda la cara, se le pone esa gasita para contener un poco esa gasa. Y por cierto, para indicarle a los pacientes, esa gasa, si se empapa mucho, la pueden cambiar todas las veces que quieran. Pero el tapón interno, eso no se toca hasta, si es posoperado, 48 horas, si es una epistaxis muy intensa, puede estar 5 o 7 días, ¿ya? Eso, entonces para contener la producción de moco, la rinorrea. Y segundo, para que no se salga el tapón, porque muchas veces, o a veces hasta el paciente se lo cae y nadie le pone el apósito. Entonces tienen la mecha que le está colgando por aquí, o el paciente termina de sacárselo, o en un estornudo se sale todo, entonces queda sin efecto el tapón que han hecho. Entonces, para contener el tapón y para recepcionar la hipersecreción de moco. Muy bien, complicaciones. Lamentablemente todo en la vida puede tener complicaciones, ¿no? Uno, sinusitis. ¿Por qué habría sinusitis? A ver, el señor del final, de aquí, el de anteojos que está viendo su celular, díganos, ¿por qué puede producir sinusitis?
circulación, pronto. A ver, ¿alguien quiere decirlo? ¿Por qué se produce sinusitis? Como complicación de un tapón anterior. Sinusitis es una infección, claro, ya por cuerpo extraño. ¿Pero qué ha hecho ese cuerpo extraño? Y a pesar que se supone que es estéril, ¿no? Lo que pasa es que al taponar estoy obstruyendo los drenajes, los ostiums de salida. Entonces el moco que se produce aquí, pues es un caldo de cultivo para recepcionar bacterias y puede complicarse con una sinusitis, ¿no? Por eso es que cuando tapamos a los posoperados, le dejamos siempre un poco de tratamiento antibiótico para prevenir una sinusitis. Bien, ahora, laceraciones de la mucosa, lo que estábamos hablando. Si no ven bien, le laceran el cornete, le laceran la mucosa del tabique, lo perforan, en fin. Sinequias, ¿qué son sinequias? Sinequias. ¿Perdón? Ya, fusión, ¿no es cierto? Entonces, dos áreas cruentas, en este caso de la nariz, el tabique y el cornete, si están un poco lacerados y casi al mismo tiempo se atraen y entonces se pegan, forman un puente. Eso es una sinequia, ¿ya? Y lesión de la columela. Aquí, si es, sobre todo estos también pueden lastimar la columela durante el proceso. Muy bien. Entonces hay que evitarlo, por supuesto. Muy bien, ahora es hora. Taponamiento posterior la veremos en la próxima. Y por cierto, les voy a enviar también la lista de exposiciones y las fechas en las que vamos a